Iglesia, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Definitivamente el Espíritu Santo vino a hacer algo con esta iglesia hoy. Está trabajando y está bien palpable. Desde que yo entré, la presencia está bien tangible, bien palpable. Así que voy a tratar de controlarme y dar la clase. La clase de hoy seguimos bajo el tema de servicio y hoy vamos a estar hablando de cómo y con qué puedo servir. Ya ustedes, los que han estado aquí en las clases anteriores, saben que hemos hablado un montón del servicio, pero hoy vamos a hablar cómo y con qué servir. Quizás tú que has estado en las clases anteriores ya tú sabes lo que es el servicio. Creo que nuestra hermana, la evangelista Yasmín, dio una cátedra de lo que era el servicio. Luego, lo más probable, ya sabes que lo que es servir en la iglesia local y fuera de la iglesia local. Probablemente ya conoces cuál es la postura correcta de un servidor. Pero quizás te preguntas, ok Ángel, ya yo sé todo eso y ahora, ¿cómo puedo servir y con qué puedo servir? Porque yo quiero servir. Yo quiero que levanten la mano todos los que les gustaría servirle a Dios. Esto es una casa llena de servidores y sé que son apasionados por el servicio, pero tenemos que primero entender cómo podemos servir y con qué podemos servir. Si te has hecho esta pregunta, esta clase entonces para ti. Antes de empezar esta clase yo voy a hacer un pequeño intro que probablemente suene repetitivo, pero es que hay que recalcarlo. Y es que lo primero que tú debes de saber es que servir es una decisión. Servir no es impuesto por nadie, servir no puede ser obligatorio, servir es una decisión. Cada cual elige ser un servidor. No siempre esa decisión nace desde el sentimiento. Y me voy a explicar. Es que muchas veces el servir nace desde la intención y del carácter del servicio. Hay días en los que algunas personas no quieren servir y eso es completamente normal. Hay días en los que te sientes cansado y no tienes ni ganas ni de llegar a la iglesia. Hay otros días en los que no tienes ganas, estás cansado, incluso te sientes herido por la iglesia a causa del servicio. Y Dios va a ser bien intencional con esta palabra hoy. Hay gente que sirve desde sus heridas. Hay gente que está sirviendo herido, cansado y gastado, porque sienten que el compromiso con el qué dirán y con la iglesia es demasiado mayor a su bienestar propio. Y yo vengo a decirte que eso está mal. Que quien no sirve desde la sanidad no puede servir. Alguien que sirva debe estar sano. Alguien que sirva debe estar convencido por la razón de lo que está haciendo. Y sabiendo que esto es por Cristo Jesús y no para ser visto, no para ser reconocido, no para ser exaltado. Y mucho menos puede servir desde sus heridas porque puede lastimar a otros. Entonces, aún así, hay veces que estás cansado, hay veces que no tienes ganas de servir, pero esa pasión, esa llama te sigue llamando al servicio y decide, aún sintiéndote mal, ayudar, apoyar, amar y seguir estando presente para el Señor. Esto es cuando el servicio deja de ser una emoción y se convierte en una elección. Aunque estés cansado, aunque estés agotado, aunque te duela, tú te levantas y dices, no, porque yo voy a servir, porque esto es para Dios. Desde la perspectiva de nosotros los cristianos, voy a hablarnos a nosotros, la Biblia nos enseña que el servicio debe reflejar unas cuantas cosas. Y la primera que recalca es la humildad, la segunda es el amor y la tercera y más importante, la obediencia. Tú sirves por obediencia, no por obligación. Tú sirves porque esto es para Dios, vuelvo y lo digo, no para el beneficio de nadie. Jesús no solo nos habló de servir, sino que lo modeló en todo momento. Desde el día 1 que decidió llegar a la tierra,
siendo todo Dios, despojándose de toda su gloria para venir y hacerse pequeño como nosotros. Eso habla de un servidor que estuvo dispuesto a dejar todo atrás y de humillarse a una condición inferior a la de Él para entonces mostrarnos cuál era el verdadero significado del servicio. Él mostró que grandeza no es dominar como la gente esperaba. La gente esperaba un emperador que acabara con el imperio romano. No, Él demostró que esa no es la verdadera grandeza, sino que entregarse por el beneficio de otros, esa es la grandeza. Entonces la grandeza de nosotros servir no puede ser por la gloria de nosotros y por la grandeza que queremos que nos veamos, no. Es morir y entregarnos a beneficio de otros. Que la silla donde tú estás sentado, tú estés dispuesto a levantarte y cedérsela a un hermano para que esté más cómodo que tú. Que el abaniquito que tiene, que quizás estás sentado frente al abanico, hay un hermano que está sudando y lo necesita más que tú y tú estés dispuesto a cambiar la silla con ese hermano. Que si queda el último bocado de comida y hay una fila de personas que está esperando comer, tú puedas ceder ese pedazo de pan que quede y dárselo al otro. Entonces, eso es servicio. Servicio no es otra cosa que morir. Muérete a ti mismo y sirve para que otro viva. El servicio es estar dispuesto a morir y dejar tu necesidad como opción secundaria y poner el milagro de otro primero que el tuyo. Si tú estás en la fila de los milagros donde Jesús está haciendo sanidades y tú estás dispuesto a poner tu necesidad a un lado para que otro reciba su milagro, tienes el corazón correcto, estás sirviendo correctamente. Ahora, si tu afán es ganar lo tuyo primero, lamento decirte que estás siendo egoísta y eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús nos puso a nosotros primero, aún siendo inmerecedores. Y si estás sirviendo solo a los que tú crees que lo merecen, déjame decirte que estás sirviendo incorrectamente. Porque tienes que servirle aún a los que te hacen el mal. Tienes que servirle aún a los que te saludan con las muelas de atrás. Y ahí es donde se forja el verdadero carácter de un servidor. Que aunque tú hayas intentado todo por hacerle entender a esa persona el amor de Cristo y él sigue rechazándote, te tengo noticia, te toca seguir enseñándole el amor de Cristo y seguir sirviéndole. Porque a eso fuiste llamado. Porque si se tratara de servir a nuestros seres queridos y a los que nos caen bien, sería peaches and cream el evangelio. Pero Jesús no la tuvo así de fácil. Jesús me dio el ejemplo que estando en aquella cruz, dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pidiendo misericordia por quien lo estaba matando, injustamente, sin cometer ningún pecado. Así que ese es el verdadero significado del servicio. Es morir a tu voluntad para poder darle beneficio a otro y poner a otro primero. Servir también implica renunciar a tu ego. Porque a veces por el ego tú dices: yo no lo voy a saludar, ese tipo no se lo merece, ese tipo me ha mirado mal toda la vida. Pero déjame decirte algo, tienes que ir y saludarlo. Tienes que ir y enseñarle que tú eres un hijo de Cristo y que tú has sido renovado. Porque muchas veces decimos: es que yo nací así, yo soy un tipo serio, tengo carácter. Pues déjame decirte que ese es el problema, que naciste así, pero Jesús nos enseñó que tienes que nacer de nuevo. Es verdad, sí, naciste así. Sí, todos tenemos características que nos definen y que nos distinguen. Pero eso no puede dejar que tú definas tu eternidad con eso, porque esa es tu humanidad como naciste. Pero Jesús dijo que quien no nazca en el Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si naciste en la carne y tienes actitudes todavía de la carne, déjame decirte que todavía tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir a muchas cosas para nacer a otras. Ese es el verdadero servicio. Elegir aportar aunque nadie te aplauda, aunque no te reconozcan. Hay gente que nunca te va a reconocer. Tú puedes dar la milla extra, puedes ayudar a todo el mundo y hay gente que va a decir: normal, qué bueno que lo hizo. Pues eso es su deber, es cristiano, y no te van a aplaudir. Hay gente que te van a mirar de lejos y van a sentir orgullo por lo que tú estás haciendo, pero nunca te van a decir felicidades por lo que estás haciendo. Y aún así tienes que seguir sirviendo. Tienes que entender que ayudar a otros tiene valor, aun cuando no haya una recompensa inmediata. Porque es que nuestra recompensa es en el cielo, no es aquí.
No busques validación aquí, porque lo que te pueda decir el hombre no tiene ningún valor delante de Dios. Aquí lo que importa es lo que estés sembrando allá arriba. Porque Jesús nos enseñó que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla los corrompen, sino que lo hagamos en lo eterno. Entonces, cada vez que tú sirves aquí en la tierra, aunque la persona tú creas que no lo merezca, aunque no te estén dando validación, aunque no te reconozcan, allá arriba hay uno que te está reconociendo, y ese es el que importa. Sería bueno que los humanos también te la dieran y dijeran: Luis, qué bueno lo que tú haces, hermano, gracias por lo que estás haciendo. Imel, gracias por el servicio que brinda. Pastora, te botaste brutal. Pero la realidad es que no siempre vamos a escuchar esas palabras. Hay veces que gente lo piensan, pero no lo dicen. Hay otros que dicen: este está sirviendo para que lo vean. Pero ¿sabes qué? Sí, yo estoy sirviendo para que me vean, pero no aquí en la tierra, allá en el cielo. Yo no pretendo que ningún humano me conozca. Yo quiero que cuando allá se pase lista, mi nombre esté ahí y él se acuerde de quién yo era. Que no me diga: apártate de mí, hacedor de maldad, que yo nunca te conocí. No, que él diga: no, tú fuiste mi siervo fiel. Yo vi lo que hiciste, aunque te bofetearon, tú le diste la mano. Yo vi que aunque te criticaban, tú seguías sirviendo. Yo vi que aunque no te daban validación, tú seguiste fiel y seguiste sirviendo. Y a esos son los que Dios va a llamar allá arriba cuando se pase lista. No es a los que fueron superestrellas que la gente los aclamaba. Tú puedes ser Bad Bunny, y si Dios no te conoce, no te conoce. Pero hay algo importante que yo quiero traer esta noche. Todo esto es parte del intro, sí, es largo. Voy a tratar de terminar a tiempo. Servir no significa afanarte a tal punto de olvidarte de ti mismo. Vamos por ahí. Porque Jesús sí vino a servir por todos nosotros, pero siempre sacó su tiempo para conectarse con el Padre. Siempre sacó su tiempo cuando necesitaba ayuda para pedirle ayuda a quien necesitaba pedirle ayuda. Jesús se iba al monte, Jesús se iba aparte, Jesús comía. Cuando tenía que llorar, lloraba. Cuando tenía que clamar y pedir ayuda, la pedía. Ahora, cuando te afanas en servir y te olvidas de ti mismo a tal manera que ya ni te conectas con el Padre, déjame decirte que estás sirviendo erróneamente. Un servicio sano también tiene límites. Se sirve con sabiduría, pero con propósito. A veces una sola decisión dentro del servicio puede cambiar una familia, una amistad, una iglesia, y esto puede ser positivo o negativo. Una decisión de servir, de sobreservir y sobrecargar te puede dañar tu familia. Y esto lo vemos un montón de ministros que sus hijos están descarriados. Un montón de ministros que no le dedican tiempo a su familia ni a su esposa, tienen problemas matrimoniales en la casa, no hay nada ordenado en su hogar, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas de quedar bien ante todos los compromisos sociales que puedan tener. Sí dicen número 1 en la iglesia, pero son como el número 10 en su casa. Entonces, ahí hay un desbalance. Ahí están sirviendo fuera de orden, porque descuidaste lo primero que Dios te entregó. Y Dios es un Dios que trabaja con la mayordomía. Y lo que Él te entregue, Él te va a rendir, tú le tienes que rendir cuentas por eso. Si te entregó la familia y tú la descuidaste por servirle en la iglesia, déjame decirte que está fuera de orden. O si te afanaste con tu familia y dejaste de servirle en la iglesia, déjame decirte que también está fuera de orden. Todo tiene que ser con balance, con propósito y sabiduría. Si te afanas y sirves en exceso, te desgastas, descuidas tus prioridades. Esto te va a afectar a ti, pero también va a afectar a otros, porque estás sirviendo desde el afán de crear todo, de hacer todo lo que puedas, pero no estás conectado a la fuente que da vida. Entonces serías un cadáver sirviendo. Estás muerto por dentro, estás seco y quieres darle agua de beber al otro cuando tú no tienes ni para ti mismo. Entonces tenemos que estar conectados a la fuente. Pero cuando sirves con sabiduría y encuentras ese balance perfecto de servir sin descuidar tu conexión con Dios y esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús, ahí es cuando empiezas a servir desde la sanidad, porque tienes todo bajo control, tienes un balance.
Decides ser mejor persona en tu casa, decides ser mejor servidor en la iglesia y decides ser mejor hijo de Cristo porque lo estás representando con tus acciones. Y esto es bien importante porque nos decimos somos hijos de Jesús, somos cristianos. Y la palabra cristiano tiene mucho peso. Porque quien es cristiano tiene que representar a Cristo. Y Cristo nunca representó el desbalance. Siempre representó el balance. Así que, dicho esto, esta es mi introducción. Pero tengo que hacer una pausa porque tengo que ser obediente al Espíritu. Y yo quiero que Madeline pase al frente. Hermana Madeline, la Big Boss, como yo le digo de cariño. Yo quiero que mi hermano Luis, el esposo de Elizabeth. Yo quiero que mi hermana Yanira, no sé si está por aquí, la tía de Nomar, pase por aquí. Y yo quiero que mi hermano Wilber, multimedia, pase por aquí. Y no son solo ellos, aquí hay más gente que necesita que le renueven la fuerza. Yo quiero que mi hermana Vivi ore por Camila. Yo quiero que Raiza ore por la pastora. Yo quiero que Nesti ore por el caballero de la camisa violeta de ahí atrás. Y yo quiero que Carolina ore por la muchacha de la camisa crema que está ahí atrás. Y vamos a orar por la renovación de la fuerza de estas personas. El Espíritu Santo me traía loco con esto. La pastora. Es que hoy es noche de restauración en esta casa. Hoy es noche de renovar la fuerza. Y mientras oraba, llevo orando esta semana intercediendo por esto. Y Dios me lo mostraba claro. Dios me mostraba que hay personas que necesitan renovar su fuerza porque están sirviendo gastados y cansados. Y a veces duele, a veces cansa, a veces te gasta, a veces ni entiende. Pero no es con tu fuerza, es con las de Él. Y hoy Dios te invita a seguir caminando. Y en el camino descansar en Él. Porque a veces no hay opciones. Es tú y Él. Y cuando te canses, cuando te gastes, aunque duela, te toca seguir. No puedes pensar en abandonar. Porque el que te llamó te respalda. Y Dios no le puede dar una carga a nadie que no pueda soportar. Y si te escogió, tienes las capacidades. No dudes de ti. No dudes de ti. Tienes las capacidades, ya Dios te la entregó. Así que hoy recibe la renovación de tu fuerza a través del Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que renueve tu fuerza, que levante tus manos, que ahí en el silencio te haga entender que Él ha estado contigo en todo momento y que así lo estará. Y Dios te dice, no te rindas, persevera que estoy contigo, camina que voy contigo, sigue caminando que voy contigo, yo abro paso, yo abro camino, estoy contigo, descansa en mí, mi yugo es liviano. Las cargas humanas déjalas a un lado, descansa en Él. Quizás no te cabe en la mente porque no es lógico, pero es que lo espiritual no tiene lógica para los humanos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de un mundo que no pudiéramos entenderlo. Así como le dijo a Nicodemo, te estoy explicando las cosas de la tierra y no las entiendes, imagínate si te explico las del cielo. A nosotros nos toca solamente confiar y creer, y Dios lo hará. Dios renueva tus fuerzas hoy. La atalaya de la casa, la muralla fuerte. Esas murallas fuertes tienen mucho peso encima. Esas murallas fuertes siempre son columnas en los lugares céntricos y todo lo que está alrededor le cae encima, le cae peso. Ese peso a veces puede ser molestoso. Pero las columnas nunca se han quejado. No se quejan, aunque tienen todo el peso encima. Y aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Y Dios ve el peso y Dios siente la carga. Pero como mismo le dijo a ella,
Dios no pone carga que no pueda soportar. Así que el peso que tienes en tu hombro, pónselo a Cristo encima. Así como cargó el peso de nuestros pecados, puede cargar tus cargas hoy. Descansa en Él, se vale descansar, se vale pedir ayuda. Eso no le quita a la columna la fuerza. A veces la columna hay que hacerle viga, y eso no quita que la columna siga siendo fuerte. Eso no quita de que la columna siga haciendo el trabajo principal que le toca, que es sostener lo que está arriba. Pero a veces se necesitan vigas. Pero hay que reconocer cuándo. Identificar quién va a ser la viga. Así como te levantaste tú, te tocará levantar a otros para que vengan a asistir. Porque se vale buscar ayuda. Mi hermano Luis, Dios ve todo desde la eternidad. Dios lo ve todo. Dios ve lo justo, lo injusto, lo que es fácil, lo que no es tan fácil. Y Dios honra a los que honra merecen. Y Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto tu cansancio. Dios ha visto las noches cuando te vas para tu casa y tienes que cerrar los ojos más tarde que quizás la mayoría de la congregación. Pero Dios vino hoy a renovar la fuerza. Dios vino a decirte que Él te ve y de cerca que te ve. Te ve y te respalda. Porque como tú le has sido fiel y como tú lo honras, Él retribuye la honra para atrás. Él retribuye la honra para atrás. Lo que le diste te lo entrega para atrás multiplicado. El tiempo, el esfuerzo, la mentalidad que has puesto, los sacrificios, no pasan en vano. Él retribuye también y renueva fuerza a los cansados. Yo le pido a Dios que renueve tu fuerza hoy como las fuerzas del búfalo. Y sigue caminando, no pares. Porque esto no se acaba aquí, esto apenas está empezando. Recibe la renovación de tus fuerzas hoy. Mi hermano Wilber, Dios le gusta a los que sirven. Dios se place con los que le sirven, pero se place más con los que intiman. A Dios le gusta que le sirvan, pero más le gusta que le adoren. Más le gusta que le entreguen. Más le gusta que lo alaben. Y a veces el servicio puede afanarnos a tal manera que pasamos por alto unas cositas. Pero a veces esas cositas en el camino son más importantes que el mismo servicio. Y hoy Dios vino a llamarte a que lo busque con más intención. Y esto no es un regaño. Dios no te está regañando. Dios se place con lo que tú haces. Y Dios conoce más de cerca tu sacrificio que nadie. Y yo no sé si tú te acuerdas en la Biblia, la parte donde estaba la señora que iba a ofrendar y había, me parece que un publicano, un fariseo al lado, y uno dio una ofrenda y el otro dio algo, pero Jesús dijo que aunque ella daba menos, Él se placía más porque estaba dando todo lo que tenía. Pues de la misma manera Dios está contigo. Aunque tú pienses que lo que le estás dando a Dios es poco, Dios se place porque lo que es poco para muchos, para ti es todo. Y Dios le place más eso. No se trata de cantidad, sino de rendición. Y tú estás rindiendo todo ante Él. Pero Dios te llama a rendirlo todo en la adoración también. A buscarlo en intimidad. A aumentar el tiempo de oración. A aumentar el tiempo en la palabra. Porque estás en formación, porque tu llamado no solamente es estar ahí en el cuartito. Cosas más grandes vienen. Pero primero tienes que ser formado en ciertas áreas. Y nadie se le puede esconder a Dios. Tú no pasas por desapercibido.
Así que yo oro en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, gloria y honra, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has venido haciendo en esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias por estos servidores, Padre, por mis hermanos que lo han rendido todo ante ti, Padre, que han dejado sus necesidades a un lado para suplirlas de otros, Dios. Yo te pido, Señor, que tú restablezcas sus fuerzas en esta noche, que vayan a casa con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, que sientan un río de agua viva, Padre, que les haga el corazón sentir que explota, Padre, que sea tu presencia dentro de ellos, Padre, restaurando todas sus coyunturas, todos sus dolores musculares, Padre, que sean sanos, Padre, de la mente, Dios, que tengan mentes claras, que sepan, Dios, que lo que están haciendo hoy aquí lo están sembrando en el reino eterno, Padre, que serás tú, Padre, retribuyendo cada una de las acciones que ellos han puesto aquí en la tierra, Dios. Yo te pido, Señor, que se haga aquí como ya se dijo en los cielos, Dios. Los dejo en tus manos, Padre, y te pido que los sigas restaurando de aquí a la noche, que descansen y que tengan encuentros contigo, que mañana se levanten con fuerzas nuevas y con más ganas de servir. Sigue poniendo el querer como el hacer, Padre, y honra a los que te honran, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Padre. Toda la gloria es de Dios, iglesia. Llevo como una semanita orando por ti, pelándome la jodilla como un cabrito. Y Dios me hacía sentir bien fuerte. Tú sabes cómo te conocen en el cielo. No es ni como evangelista, ni como profeta, ni como maestra. Dios me dijo que es como mujer de autoridad. Dios me dijo que es mujer de autoridad. Y que no buscarás afuera lo que ya Él te depositó adentro. No voy a decir nada más porque lo daño. Mujer de autoridad. No busques afuera lo que ya Él depositó adentro. Vamos para la clase. Lo primero que vamos a hablar, el primer tema es: identifica cuál es tu herramienta. Si quieres servir, tienes que saber con qué vas a servir. Pues lo primero que tienes que hacer si quieres servir es identificar cuál es tu herramienta. La Biblia nos enseña que hay herramientas físicas, hay talentos, hay dones espirituales, hay profesiones, hay recursos humanos, y todos son útiles para servirle a Dios. Lo voy a volver a repetir. Hay herramientas físicas, hay talentos, hay dones espirituales, hay profesiones, hay recursos humanos, y todos son útiles para servirle a Dios. Identificar tu herramienta, iglesia, va a ser muy importante, porque eso va a determinar cómo puedes servir, impactar y cumplir tu propósito aquí en la tierra. Todos y cada uno de nosotros tenemos una herramienta que Dios nos entregó, pero todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir cuál es esa herramienta. Pregúntate hoy, iglesia, ¿en qué eres bueno? ¿En qué tienes experiencia? ¿Y cuáles son tus dones, tus talentos y tus habilidades? Si tienes donde anotar, yo quiero que hagas una lista por lo menos de 3 a 5 cosas ahí. Lo que tú sientas en el espíritu. ¿Qué tú tienes que puedas aportar al reino? ¿En qué tienes experiencia? ¿Qué eres bueno haciendo? ¿Qué tú crees que Dios te ha entregado como talento, como don? ¿Cuál es tu habilidad que pueda servir para el avance del reino en la tierra? Apúntalo. Y luego identifica cuál de todas estas cosas sería más útil para servirle a otro. Y lo más importante, ¿cuál de todas estas cosas estarías dispuesto a hacer gratis y sin que te pese? Yo tengo varios talentos, pero uno de los más que me fascina es el cortar cabello. Todo el mundo sabe que yo soy barbero y yo siempre lo he dicho, yo lo puedo hacer hasta gratis. ¿Por qué? El más que me apasiona. Por eso cuando se hacen las campañas evangelísticas, cuando salimos a veces con nuestra hermana la evangelista Yasmín, yo voy y dono mis servicios porque no me pesa hacerlo, me gusta. Y yo sé que mi hermano Imer de igual manera, porque lo hemos hablado.
Imer me dice, incluso en la barbería yo puedo recortar gratis todo el día porque es que me encanta, me apasiona. Entonces tú tienes que tener una herramienta que tú estés dispuesto a usar de gratis, que te guste tanto, que Dios te lo entregó y eres tan bueno o te place tanto hacerlo que lo harías en cualquier momento y que no te va a pesar ni te va a incomodar. Yo elegiría esa herramienta, la pondría número 1, porque esa la vas a hacer con gozo, y el que sirve tiene que servir con gozo y alegría, no te puede pesar. Entonces, si ya descubriste esa herramienta, déjala por ahí apuntada, porque posiblemente esa sea la primera que Dios use. El libro de Éxodo, hay un ejemplo claro de esto que yo estoy hablando. Habla claramente sobre 2 artesanos. Habla de varios, pero específicamente se refiere a 2 que fueron escogidos y capacitados por Dios mismo para construir el tabernáculo. Eso se encuentra, para los que quieren buscarlo en su casa, deberían leerlo, una historia maravillosa, en Éxodo 31. Pueden buscar Éxodo 31 y van a ver la historia de Bezaleel y de Aholiab, se llama. Bezaleel con Z y Aholiab con H en el medio. Eran los encargados de hacer el arca del pacto, el altar del tabernáculo, el candelabro, las vestiduras sacerdotales. Y algo que me llama muchísimo la atención de estos 2 caballeros que mencioné es que fue la primera vez en la que la Biblia menciona que alguien estaba lleno del Espíritu Santo para una tarea creativa o un servicio. Miren qué lindo. Cuando Dios dice que los llenó primero del Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios, porque en el Viejo Testamento todavía no se mencionaba el Espíritu Santo así tan claro. Dice llenos del Espíritu de Dios para así tener talentos en la creatividad y poder crear estas otras cosas de artesanía. Dios dice que los llenó de sabiduría, inteligencia, conocimiento y una habilidad artística, le dio un toque artístico. Mira qué brutal. Dios, que es creativo, que es el creador de todo, Dios es un artista y le dio a ellos ese don a través del Espíritu Santo. El propósito de estos dones no era que ellos iban a hacer arte porque sí, y hacer arte para ellos, y pintar un cuadro y coser un traje, no. Era usar sus habilidades para construir, diseñar, servir y manifestar la gloria de Dios en aquel tabernáculo. O sea que no podía ser cualquiera que iba a construir eso. Dios pudo haber usado a Moisés, al hermano de Moisés, a cualquier otro, pero no. Buscó personas que tenían el talento adecuado para la asignación que él tenía que entregarle a alguien. Y en este caso, cuando vamos al templo, a la construcción de esta casa, todos sabemos que aquí hay 2 trabajadores estrellas que son los que tienen un conocimiento que los otros no tenían al momento de la construcción, que son chinos y son los hombres de la construcción de esta casa, que nosotros le asistimos como podíamos porque somos aprendices. Michael y yo tirando mezcla, haciendo un pastel, mientras ellos nos regañaban, pero ellos son los que saben. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que hay veces que la habilidad que menos tú piensas es la que Dios quiere usar a favor del reino. Quizás tú me dices, Ángel, es que lo que yo sé es lavar carro. Tranquilo, que eso Dios lo puede usar para el reino. Es que yo soy mecánico, ¿qué voy a hacer yo con la mecánica? Tranquilo, que Dios lo puede usar para el reino. Es que yo soy secretaria. ¿Acaso las iglesias no necesitan secretarios? No, es que yo soy comerciante. La Biblia está llena de comerciantes que Dios usó. Entonces, si eres músico, si eres artista gráfico, si sabes bregar con computadora, sabes bregar con cámara, sabes tocar instrumentos, todo lo que tú hagas puede ser usado para el reino. Porque al principio de todo, Dios nos entregó los talentos a cada uno de nosotros. Y va a depender de ti dónde le das uso. Yo lo usaría con el que me los entregó. Y hay veces que tenemos talentos que lo usamos para todo el mundo menos para el que nos entregó. Y estoy hablando en serio de esto. Hay gente que tiene dones y talentos y prefieren quedarse calladitos para no usarlos, porque tienen miedo a ser expuestos, o que los critiquen, o no quieren hacerlo porque les pesa. Déjame decirte que ya mismo vamos a esa parte y hay una consecuencia. El propósito de los dones de esa gente no era hacer arte, era usar esas habilidades para la gloria de Dios. Y dice que trabajaron con oro, con plata,
con madera, con tela, piedras preciosas, grabados y bordados. Esto demuestra que Dios también te va a entregar habilidades prácticas y creativas. Dios no está solamente llamando a pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y los predicadores, no. También Dios está llamando a constructores, también está llamando a diseñadores, también está llamando a los músicos, también está llamando a los artesanos, gente que sean estrategas, que sean buenos haciendo estrategias, haciendo planes, y también está buscando personas que tengan ideas creativas, porque Dios es un Dios creativo. No podemos pretender que la iglesia evolucione, que la iglesia crezca, que la iglesia cambie, haciendo lo mismo que se hacía desde Gigi Ávila, porque lamentablemente los tiempos han cambiado. Y el vehículo de llevar el mensaje no puede ser el mismo porque no va a ser igual de efectivo. Cuando tú tienes de frente un tornillo que es de paleta, tú no puedes usar un destornillador de estría. Aunque en el pasado quizás tú construiste algo que te sirvió en la estría. Pero ¿qué tienes de frente? Identifica lo que tienes de frente para que identifiques qué herramienta va a ser útil para eso. Sería como yo tratar de cortar un palo de madera con un taladro. No, porque es que mi abuelo siempre usó el taladro. Está bien, pero tu abuelo se dedicaba a hacer boquetes en las paredes. Tú tienes una tabla de frente, ¿cómo la vas a cortar? ¿Con el taladro? ¿En serio? No. Los tiempos cambian y según cambia la asignación. Lo que no cambia es el propósito. El propósito siempre va a ser hacer una tarea. La tarea puede ser, como dije, cortar la tabla, puede hacer el boquete. La herramienta puede cambiar, pero el propósito siempre va a ser completar la asignación que tengas de frente. Y nosotros vivimos en un tiempo donde hay una asignación. Yo no sé si ustedes saben, pero esta casa está en unos tiempos apostólicos y muy proféticos. Yo creo que el que le quede duda, pues no ha venido a los últimos cultos donde han venido los últimos predicadores a confirmar la palabra de Dios a esta casa. Desde el día que vino el apóstol Luis, creo que se llama, Boba, para que se acuerden, yo sentí una necesidad diferente dentro de mí desde ese día. Y es que sentí un peso más fuerte sobre los maestros de esta casa. Porque dije, ahora la educación que estemos dando acá arriba no puede ir dirigido a cualquier cosa. Tenemos un norte, hay una asignación que cumplir. Entonces el peso sobrecayó sobre los maestros de esta casa y sobre los pastores de esta casa. Porque ahora nos toca redirigir el pueblo por una vía alterna a donde Dios nos está llamando. Porque la vía que teníamos era muy buena hasta que cruzamos el charco. Una vez llegamos aquí, la asignación es otra. Y aunque ya nos habían dado instrucciones desde la casa anterior, donde estábamos allá en la iglesia pequeñita, cuando llegamos aquí fue más palpable y fue más fuerte lo que Dios está exigiendo de esta casa. Y no solo de los líderes, sino de la congregación en global. Dios está pidiendo más intimidad. Dios está pidiendo más lectura de la palabra. Dios está pidiendo un cimiento fuerte, sólido. Viene hablando de una iglesia sólida. Dios está buscando columnas que cuando venga el jamaquión no se tambaleen y se caigan. Dios está buscando un cimiento en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo se completará el trabajo apostólico si la iglesia todavía está blandita? ¿Cómo podemos pretender que la pastora vaya y viaje a todas las naciones que le han mencionado si cuando se va la pastora se revuelca el hormiguero? Dios está buscando servidores que estén dispuestos a servir aunque no los estén vigilando. Dios está buscando servidores que no necesiten a la oveja reina para seguir trabajando la colmena. ¿Cómo que se llama? Queen Bee. Aunque la Queen Bee no esté, Dios está buscando líderes que se paren firmes y sigan la obra. Porque Moisés llevó al pueblo hasta un punto, pero después se levantó un Josué. Entonces Dios está buscando quién es el Josué. Y hay veces que la herramienta que tú tienes te va a parecer que no sirve. Pero Moisés lo que tenía era una vara. Y si yo te digo a ti que te pares de frente al mal y hagas algo con la vara, ¿qué vas a hacer? Vas a dudar porque piensas que tu herramienta es inservible. Porque si Moisés hubiera pensado negativamente, dice, muchacho, ¿qué voy a hacer yo con la vara? ¿Será gemar con ella? Pero cuando él clamó a Dios, Dios le dijo, ¿qué tú haces clamando? No es tiempo de orar. Usa lo que tienes en la mano. ¿Qué tienes? Es la vara, usa la vara. Cuando tu fe está puesta en Dios,
y el llamado de Dios está sobre ti, no importa qué herramienta tú tengas, Dios lo va a hacer posible aunque para ti parezca imposible. A mí no me importa si tú eres estilista, si tú eres enfermero, si tú eres repostero, si tú eres mecánico. No importa cuál es tu habilidad, cuál es tu herramienta. Todos tenemos una posición importante dentro del reino. Y si Dios le place levantar un mecánico para llevar el pueblo a otro lado, va a levantar un mecánico. Si Dios le place levantar un barbero, levanta un barbero. Si quiere levantar un doctor, levanta un doctor. Dios usa a quien Él quiera. Es más, puede levantar al que nos pedía la pesetita en la iglesia pequeña allá. Que de momento llegue por ahí restaurado, lleno del poder de Dios y nos dé una cátedra aquí de cómo se hace el reino. Porque cuando uno no se levanta, Dios va a buscar a otro. Y esto lo vemos constantemente en la Biblia. Se llevó a Elías, pero le dio la doble porción a Eliseo. Entonces, Dios no está buscando gente dependiente de la pastora, Dios está buscando gente dependiente de Dios. Quien guía esta casa es el Espíritu Santo. Esta casa le pertenece al Espíritu Santo. Y todos los que están en esta casa serán llenos del Espíritu Santo cuando lo busquen como adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo apostólico. No podemos sentarnos aquí y esperar que llamen a la pastora y le inviten para África, para República Dominicana, para donde sea que la vayan a invitar. Mientras eso llega, ¿cómo te preparas para eso? No esperes que llegue y te quedes, como dicen por ahí, con los calzones abajo. Tenemos que prepararnos para lo peor, para que nos suceda lo mejor. ¿Qué estás haciendo para la obra apostólica de esta casa? Porque si aspiras a ser líder, a buena cosa aspiras, dice la Biblia. Pero ¿cómo te preparas para eso? ¿Ya sabes cuál es tu herramienta? ¿Ya sabes a qué ministerio te gustaría pertenecer? ¿Ya sabes a quién quisieras ayudar? Porque mirando se aprende. Búscate un role model de aquí. La única líder no es la pastora, porque si todos quisiéramos ser como la pastora, pues tuviéramos 20 pastores. Aquí hay más líderes. Aquí hay líder de intercesión. Aquí hay líder de niños. Aquí hay líder de multimedia. Aquí hay líder hasta de limpieza. ¿Con cuál te identificas más? ¿Por qué tu pasión arde? Porque si es el puesto, estás mal. Tu pasión debe ser a servirle a Dios. Te pongan donde te pongan. Te dan una escoba, sé el mejor que barre. Te dan el mapa, sé el mejor que mapea. Y la Biblia dice que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios. Así que no lo hagas por el puesto, no sirvas para que te vean, no sirvas para exaltarte tú mismo, porque eso no vale de nada en el reino de los cielos. Porque el reino también necesita personas que sepan construir. Tu talento también puede ser santo si se lo dedicas a Dios. Tu creatividad puede tener propósito. Yo me gozo cada vez que veo las muchachas que decoran de esta casa. Ese es uno de los ministerios que pasan más por desapercibido. Pero a mí me encanta ver cómo con su creatividad hacen que la atmósfera cambie en este lugar. Porque no sería lo mismo si ese congreso de mujeres no tuviera la decoración que tenía. Y no, mira cómo una cosa impacta a la otra. Con el talento tuyo, que tú que pusiste las manos en esa decoración. Las que se puedan dar con piedra en el pecho, ahí, boom, duro. Las felicito, quedó en la madre. Pero ¿qué pasa? Mira cómo esto afecta. Empieza por el talento que Dios te puso en las manos. Quizá tú dices, llenar un globo, ¿qué va a hacer esto por el Evangelio? Pues déjame decirte qué va a hacer. Primero, decoraste, pusiste bonita la casa de Dios. Segundo, cambiaste la atmósfera. La gente llega y se siente en alegría, se siente contenta. Tercero, la gente les incita a tirarse fotos. Se tiran fotos. ¿Sabes lo que pasa con la foto? Tiene una causa y tiene un efecto. Después de la foto quieren postearlo en las redes sociales. ¿Sabes lo que pasa con las redes sociales? Llega un montón de vidas. ¿Sabes lo que pasa cuando el mensaje llega a las vidas? Las vidas son tocadas por Cristo y quieren entrar por la puerta. ¿Sabes qué pasa cuando entran por la puerta? Dios los toca y los cambia. ¿Sabes lo que pasa cuando Dios los toca y los cambia? Se convierten en líderes. ¿Sabes lo que hacen los líderes? Forman otros líderes. ¿Vieron la expansión? Pero podemos mirar el micro, pero debemos mirar el macro. Lo más insignificante que tú crees que sea, puede ser gigante en el reino de los cielos. Pero si seguimos mirando lo que tenemos como algo pequeño, créeme que no vamos a hacer nada. Es como mirar la botella si está medio vacío, medio lleno. Yo me puedo quejar porque le falta,
O puedo tratar de multiplicar lo que tengo o compartirlo con otros para que otros también tengan. Pero te va a tocar a ti mirarlo desde el ojo correcto. Y si estamos en el tiempo correcto, que ya Dios lo habló, es el tiempo apostólico de esta casa. Te toca a ti empezar a tener intención apostólica en esta casa. Punto número 2. La Biblia habla de dones y talentos. Y de recursos también. Dice que Dios nos entrega y que estos están representados en una parábola ahí que muchos de ustedes conocen, pero quizá nunca se han tomado la intención de internalizarla un poco. Hoy vamos a ir un poquito rápido por encima de ella porque el tiempo es corto, pero se encuentra en Mateo 25, del 14 al 30. Muchos conocen esta palabra. Es la parábola de los talentos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Mateo 25, 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno, mira lo que dice, mira, esto lo subrayé y todo. Cada uno conforme a su capacidad. O sea que lo que Dios te entrega es porque Él sabe que tú lo puedes manejar. No te sientas raro si Dios te entrega un cargo que tú piensas que tú no encajas ahí, no. Lo que Dios te da es conforme a tu capacidad, porque Él sabe lo que tú eres capaz de hacer. Y dice que luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió su dinero, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Asimismo como Dios va a arreglar cuentas con nosotros cuando venga. Y dice que llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, yo sabía quién tú eres, te conocía. Yo sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero subrayé esto, dice: pero por cual tuve miedo. Yo no sé quién tiene miedo de usar la herramienta que Dios le dio, pero hoy Dios vino a hablarte hoy del miedo. Por cual tuve miedo, yo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le devolvió el mismo talento para atrás. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses. Quitarle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren la importancia de ser un buen mayordomo de lo que Dios te está entregando. Lo que tú ves como pequeño hoy, a Dios no le importa si es pequeño o grande. Dios te lo dio, es para que lo uses. Deja el miedo. Si el que te llamó te respalda, ¿cuál es el miedo? La palabra dice que no duerme el que guarde Israel. Y que yo sepa, ese es el Dios de nosotros. Y si Él no duerme y Él te guarda, ¿cuál es tu miedo? Dale para encima. ¿Qué puede pasar? Que te encuentres de frente al mal y lo que tengas sea una vara. La última vez que yo escuché esa historia pasó un milagro poderoso. Luego le habla de los dones ministeriales en la Biblia. Dice en Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo, ¿quién? Él mismo.
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, miren lo que dice, Él los llama a ese llamado, pero mira lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando Dios te hace un llamado a uno de estos 5 ministerios, no es para tu gloria propia. No es para tener un nombre y cambiártelo en las redes sociales y que todo el mundo te conozca. No es para aparecer en todos los flyers donde te inviten a predicar. No es para que te sienten en las primeras filas y que todo el mundo vaya y te dé la mano y te salude y te conozca. Porque los últimos que hicieron eso, Él los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, que eran los fariseos. Que decía que les encantan que los reconozcan en las plazas y sentarse en las primeras filas de la sinagoga, pero son unos pecadores, están llenos de huesos secos por dentro, aunque por fuera aparentan una fachada. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Palabra clave, ¿cuál es? Dice que es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que estos 5 tienen una responsabilidad mayor de servir, porque tienen que todo lo que haga edificar la casa. Si algo que yo trajera aquí de información a dárselo a ustedes no edificar en la casa, me tienen que bajar con tomates de aquí. Tírenme en tomates, manzana, china, guineo, lo que ustedes quieran. Bájenme a cantazo, apedréenme, que yo me dejo. Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es venir aquí a hacer un espectáculo y malabares para que ustedes me aplaudan. No, mi trabajo va a ser traer lo que a veces duele, confronta, pero corrige. Y lo que corrige te hace crecer. Yo soy el malo de la película, el que te va a decir quizá lo que tú no quieres escuchar, pero sí te voy a decir lo que Dios me envía a decirte. Dios le da una visión a la pastora sobre la casa. Y la pastora confía en nosotros los maestros y nos delega cierta información para que nosotros la traigamos a ustedes. A veces se diluye por el filtro de ella, a veces el Espíritu Santo cambia el mensaje en pleno acto, como está pasando hoy. Pero Dios es quien siempre busca edificar su casa y su iglesia. Y como decían antes, a cantazo se aprende. Yo soy testigo de eso. A mí me criaron con mano dura. Por ahí está mi prima Wanda, ya sabe cómo era mi mamá. Lo más parecido a Hitler era mi mamá. Gracias a Dios que Dios la cambió. Pero yo crecí en un régimen y gracias a eso no me perdí. Estoy aquí. Sembraron la semilla, sembraron la palabra. Y a veces la palabra que se trae los discipulados, a veces no nos gusta, nos incomoda. Y yo los veo que se remueven en la silla. Pero déjame decirte que eso es lo que hace crecer. Eso forja un servidor para que sirvan con un buen carácter. Así que sé un buen administrador de lo que Dios te entregó, tus dones, tus talentos, tus recursos, tus habilidades, incluyendo tu tiempo. Busca cómo estás invirtiendo tu tiempo, porque hasta por eso vamos a rendir cuenta también. La Biblia también nos habla de los dones del servicio, y esto nos debe llamar mucho la atención, porque todos los que alzamos la mano dijimos que queríamos servir, pues este nos debe llamar la atención. Está en Romanos 12, del 6 al 9. Para los que apuntan, Romanos 12, 6 al 9. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pero el número 9 lo subrayé porque este es el más importante. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguir lo bueno. Miren qué lindo que te dijo todos los que pueden servir. Van a haber diferentes tipos de servicios. Está el de la enseñanza, la exhortación, servicio, misericordia, liderazgo, la administración, la generosidad. Van a haber muchas formas con las que puedes servir. Desde dando un abrazo en la bienvenida de la puerta, desde acomodando un carro, desde donde sirviendo las botellas de agua, llevando el Kleenex, ujiel, aguantando a la gente, tocando acá arriba, ministrando, cantando, llevando la palabra. Pero hay algo que dice que el amor debe ser sin fingimiento. O sea que todo lo que hagas, que nazca de un amor genuino de tu corazón y que no estés aparentando amar lo que haces cuando realmente no lo amas. Ese es el verdadero secreto del servicio de Jesús. Ese fue el que nos enseñó. Podemos hacer todos los que te mencioné: enseñanza, exhortación, servicio, misericordia, liderazgo, administración, generosidad, todo.
Y si no lo hacemos con amor, no lo estamos haciendo bien. Luego nos dice y nos habla de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:1, para los que apuntan, de ahí en adelante van a leer todo lo de los dones espirituales. Yo resumí y te puse aquí los 9 dones del Espíritu, que ya yo había dado una clase de eso, pero para el beneficio de los que no estaban. Dice que los dones del Espíritu son la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, es la fe, es la sanidad, es los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y la interpretación de lenguas. O sea que, iglesia, no todos tenemos el mismo don, no todos tenemos el mismo talento, no todos tenemos la misma habilidad, ni la creatividad tampoco, pero sí todos podemos servir con lo que tenemos. Yo no sé cuál sea tu talento, cuál sea tu don, cuál sea tu habilidad, tu experiencia, en qué tú trabajas, qué tú conoces. Si tú sabes de tornillo, de tuerca, de montar carro, de poner inyecciones, de cortar pelo, yo no sé qué tú haces, pero todo se puede usar para Dios. Y lo más importante es que todo lo que dice la Escritura es que resalta que sin amor los dones pierden el verdadero valor. O sea que lo que vayas a hacer, estés dispuesto a hacerlo desde el amor. Y como dije, sin que te pese. Identifica tu herramienta, iglesia. Si todavía no sabes cómo servir, escuchen esto, esto es importante. Empieza asistiendo a otros en lo que aprendes. ¿Tú no sabes por dónde empezar? Identifica cuál de todos los servicios en la casa te interesan aprender y acércate a ese líder y dile, mira, yo quizás no tengo mucha experiencia en eso, pero me gusta, yo creo que yo puedo aportar esto que yo tengo y si tú me dejas, déjame ser tu sombra. Yo no voy a molestar, solamente quiero aprender. Y de ahí nace otro líder. Así es como nos multiplicamos. Así que acércate a tu líder y dile cuáles son tus herramientas, ofrécele tu ayuda en lo que te vas adentrando en lo que es en el servicio. Si crees que tú no tienes los recursos y tú piensas que no tienes nada, déjame decirte que puedes conocer a alguien que quizás sí tenga. Hay veces que hay cosas que tú no necesitas tenerlas, pero sí necesitas conocer al que las tiene. Y esto yo siempre lo pongo de ejemplo. Yo no tengo ni una herramienta en mi casa de mecánica porque yo de mecánico no tengo un pelo. Yo sé de mecánico lo que ustedes saben de astronauta. Pero sé quién tiene la herramienta y ese es mi papá. Y cuando se me daña algo en casa, ¿a quién yo llamo? A mi papá. O sea que yo no tengo la herramienta, pero tengo el recurso. Y muchos de ustedes hoy en el chat se preguntó sobre una escalera. ¿Quién tiene una escalera? Y aparecieron como 3 escaleras. No había la escalera, pero había los recursos. Entonces, igual de importante que identificar tu herramienta es edificar tus recursos. ¿A quién puedes ir cuando necesites a alguien? ¿Quién conoces que tenga algo que tú necesites y que te pueda ser útil? Eso es parte de ser un buen administrador de lo que Dios te entregó. Porque el círculo que tiene alrededor, también Dios lo permitió. Y es por algo. Úsalo a tu favor, pide ayuda, se vale pedir ayuda. A veces no es necesario tenerlo cuando tienes un amigo que lo tenga. Juntos vamos a ser más fuertes. Y en conclusión, me voy ya, estoy tarde, 2 minutos tarde. De esta me botan. Embuste, yo doy la próxima clase también. En conclusión, servir no se trata solamente de hacer cosas en la iglesia, sino de decidir usar lo que Dios puso en nuestras manos para bendecir a otros. Cada persona tiene una herramienta diferente, tiene talentos, tiene dones, tiene habilidades, creatividad, recursos o experiencia. Dios no te llama solo para que seas un predicador, también llama a personas dispuestas a construir, a enseñar, a ayudar, a liderar, a crear y hasta amar a las otras personas. Lo importante no es comparar tu herramienta con la del otro. Esto es importante. Si tu herramienta te parece pequeña, no la compares con el otro. Quizás tú tienes un destornillador y aquel tiene un chip y hammer. Pero déjame decirte que el chip y hammer va a llegar un momento que necesita un destornillador. Y el destornillador va a llegar un momento que necesita un chip y hammer. Así que no compares tu herramienta, todas son útiles. Entonces lo importante es identificarla, desarrollarla y ponerla al servicio del reino con humildad y amor. Porque al final no todos vamos a servir de la misma manera, pero sí todos podemos servir con lo que tenemos. Y todo el fin es para darle las gracias, la gloria y la honra a Dios. Así que hasta aquí en mi clase. Si tienen alguna pregunta, recuerden que todavía está la canasta de las preguntas
Cuando se haga la conclusión del servicio, que va a ser después de mi próxima clase, vamos a contestar las preguntas, así que no se quede con su duda. Si te interesa servir en algún ministerio, vaya y apúntese y póngalo en la canastita esa también. Pon tu nombre, pon tus habilidades, pon tus recursos. Y nosotros, los líderes, nos vamos a acercar a ti. Y dentro, ¿verdad?, de la disponibilidad que haya en los servicios, se puede ir integrando más personas. La visión de esta casa es crecer porque es una visión apostólica. Lo ideal sería que todos sirvamos. Lo ideal sería que podamos enviarlos a todos a diferentes lugares y que sigamos multiplicándonos. Pero les toca a ustedes agarrar su herramienta y estar dispuestos a usarla para la casa. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga. Los amo.